Un, un cordial saludo, bienvenidos de nuevo a este conversatorio del Facebook Live. El tema que vamos a tratar hoy es un tema que nos pasa casi siempre a los papás y a las mamás que tenemos hijos con trastorno límite de personalidad y que a veces estamos entre la realidad y la negación normal, porque son situaciones no comunes, llamémoslo así, no comunes, y que a veces estos momentos o estos instantes, llamemos así, de poder estar con nuestros hijos, hablar con nuestros hijos y tener un momento como de diálogo en paz, de tener una conversación fluida, sana, sin dificultades en la comunicación, sin que se parcialice en los conceptos o en lo que entiende la persona con trastorno límite de personalidad, y que a veces estamos en ese punto de negación. Eh, Gracias a cada una de las personas que me han escrito por el interno. No me voy a cansar de darle las gracias por los mensajes que me han escrito, por sé que a través de ustedes es que veo que cada vez entrego de mí lo mejor, para darles a ustedes la claridad, la fluidez sobre este trastorno, que no podemos huir ante este trastorno, no podemos ser sordos ante este trastorno, no podemos esperar a que en algún momento esto funcione o mejore, sino que debemos de tomar acciones inmediatas, así nos duela, para que nuestros seres amados puedan tener una mejor atención. Y la atención sería en el momento que se necesite, no pasar los días, los meses o los años para que después en este trastorno ya se vuelva crónico la persona, y ya con un trastorno crónico muy difícil el retorno a una salud mental sana. Entonces, de verdad les agradezco muchísimo cada uno de los aportes y las gracias y la gratitud que sienten ante ante estos Facebook Live, ante estos conversatorios. Y les reitero que en la medida de lo posible voy dando respuesta a las consultas o a las inquietudes o a lo que necesiten saber acerca de este trastorno. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a hablar sobre los comportamientos, llamemos así, aparentemente normales, y los comportamientos aparentemente anormales. Cuando estamos los papás en un estado de negación y no es que no queramos ver, sino que en ese estado de negación no nos permitimos ver, ¿ya? Una cosa es negarlo, otra cosa es no permitirnos ver. Son dos cosas muy diferentes. Entonces no nos permitimos ver la realidad de nuestros hijos con este trastorno. Cuando está en una situación aparente de normalidad, es cuando los papás, nosotros, los padres, mamás y papás, nos decimos: no, esto está bien, esto de aquí para adelante va a mejorar, él ya está bien, ella ya está bien, ya tiene un comportamiento normal o convencional, hablando dentro de
la interacción social que hay en el mundo, ¿cierto? Entonces ellos ya no se sienten rechazados o no rechazan esta interacción social. Entonces uno dice, bueno, ya, creo que ya pasó todo, creo que ya está bien, creo que ya mi hija o mi hijo ya volvió como a ese estado normal. Y claro, ahí es donde empezamos nosotros a muchas veces a soltar el, digamos así, ese deseo de que este trastorno no existiera. ¿Y cuándo es que nosotros empezamos a soltar? Cuando empezamos a ver que nuestro hijo o nuestra hija está en su momentos de trabajo, en la parte laboral, que está bien, que cuenta su historia del día a día, donde no pasó nada, donde no hubo problemas con el jefe, no hubo problemas con sus compañeros, con sus colaboradores, donde todo fue paz y armonía, donde no hay quejas. Listo, llegó del trabajo, no dijo nada, gracias a Dios, está bien. Gracias a Dios pasó muy bien. Viene al día siguiente, entonces pasa lo mismo, todo está muy bien. Entonces empezamos nosotros a decirnos, llegó a la normalidad. Y la normalidad es que ya viene, se sienta a conversar con una, empieza a compartirles el día a día, empieza a decirle palabras importantes, empieza a darnos el permiso de poder dialogar, reírnos, compartir, poder interactuar sin que haya un roce con un malentendido o por una palabra mal, digamos, mal dicha, o una expresión o un gesto que a la persona con trastorno límite de personalidad no lo entiende, y como no lo entiende, no lo acepta. Doctora, disculpe, estamos teniendo fallas de conexión, vamos a conectarnos con los datos. Se está yendo la conexión, por favor. Ok. Por favor, ponlo allá. Listo. Ok. Disculpe. Ok, gracias, Eli. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos hablando estamos felices. Llega la hora de cenar, no hubo problemas, todos hablamos, acepta como los cambios, acepta los chistes, hace bromas, puede perfectamente entablar un diálogo con objetividad, dar conceptos y análisis sobre lo que se está hablando o sobre algún tema en específico, y nosotros decir, sí, ya está bien, ya, yo creo que mi hija o mi hijo ya está bien, yo creo que ya pasó esa etapa, yo creo que ya de aquí para adelante vamos a ir todo muy bien, ¿sí? Viene al día siguiente, amanece eufórico, buenos días, saluda, habla, mientras que toma algo para su desayuno, puede decir unas palabras importantes, se puede despedir de nosotros, se puede no hablarle, abrazarlo o besarlo, porque hay, la mayoría de la mayoría, no dije todos, el roce con el cuerpo, a veces ellos se sienten, dependiendo del trauma, se sienten que están siendo atacados, entonces puede dejarse abrazar, puede dejarse besar, y nosotros decimos, sí, ya lleva 3 días, vamos muy bien, yo creo que de aquí para adelante, ¿cierto? Y así puede pasar la semana, puede perfectamente pasar la semana, y nosotros ya estar tranquilos, soltamos absolutamente toda la tensión y dejamos que esto pase a un siguiente nivel de
normal. Pero viene una semana, pero a la semana siguiente, nuestro hijo o nuestra hija empieza a tener otros comportamientos. Y esos otros comportamientos es, por ejemplo, aislarse. Y no, es que ya ella está muy cansada, él llegó muy cansado del trabajo, no quiere hablar con nadie. Normal, normal. Estamos hablando de que es algo normal, está pasando por un episodio normal. A lo mejor tuvo mucho trabajo, o a lo mejor hubo mucha presión. Entonces vamos a dejarlo que descanse y se encierra su hijo o su hija en la habitación. Al día siguiente no quiere hablar con nadie, no desea entablar una relación con nadie, no desea ni siquiera ver a nadie. No, es que yo creo por el estrés del día de ayer y porque yo creo que toda la presión que tuvo ayer, hoy amaneció agotado o agotada. Eso tiene que ser, no hay de otra, no hay de otra, ¿ya? Pero ya llega en la tarde, ya llega con un estado ya cambiado, con una actitud diferente, con una actitud de no querer hablar con nadie, donde ya uno saluda o ustedes saludan y ya no hay respuesta al saludo, no hay respuesta a un diálogo, no hay respuesta a ninguna muestra de afecto. Y pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días y no llega sino a estar encerrado en su habitación. O si hay otro lugar fuera de la habitación, a encerrarse en otro lugar de la habitación, a no querer hablar con nadie, a no desear hablar con nadie, a no querer salir de la habitación, a no querer comer, a no querer alimentarse. O si se alimenta, medio, pero siquiera se tomó el jugo, siquiera, ¿ya? Y pasan las semanas, entonces una semana normal, pero pasa la segunda semana, pasa la tercera semana, y puede pasar hasta meses, donde no desea salir de la habitación, no desea compartir con absolutamente nadie, no desea comer, su habitación es un desorden, donde no deja que nadie entre, pero que nadie lo organice, tampoco. Eso allí nos está hablando de que estaba en un momento de negación y no vi llegar el siguiente estado emocional. Yo les he dicho que observen, sean buenos observadores, papás sean buenos observadores. Las personas con trastorno límite de personalidad son predecibles. Ellos son predecibles. Y como son predecibles, uno puede perfectamente decir, viene tal episodio, viene tal, de aquí es el siguiente episodio y va a terminar en esto. Y puede uno ser previsivo con todos estos estados emocionales. Pero como hay una negación, no admitir, no porque no quiero y no porque no hay forma de que yo quiera aceptar, entonces esto se vuelve natural. Además, si uno tiene otro hijo o otra hija donde que también pueda tener trastorno límite de personalidad y sea más agresiva, más estridente, de tener unos gestos mucho más fuertes, pero tener otra persona que sea totalmente silenciosa, que puedan tener algunos afectos con las personas que están en la casa, pero que está en una habitación donde no sale de esa habitación sino exclusivamente o a bañarse o a trabajar, pero esa habitación, vuelvo y le digo, está hecho un bayú, está hecho un desorden. Estos son estados de alarma. Estos son estados de alarma. No, pero es que ella está medicada, él está medicado. Por favor, así estén medicados, prestemos atención. Es que no podemos olvidarnos que es necesario tanto la medicación como la terapia.
la terapia. Es necesario la terapia. Porque si tú estás en esa terapia y tú estás haciéndole seguimiento a esa terapia, vas a encontrar el apoyo de la terapeuta o el psicoterapeuta para que tu hijo o tu hija salga de ese estado emocional. Porque es un estado emocional de no saber nada, de no tener un proyecto de vida, de no tener un estilo de vida, de no saber qué quiere del hoy para mañana. No hay un mañana, hay una inercia, totalmente una inercia, donde se mira pero no se mira. Uno dice, sí, yo veo a mi hija, pero como que si mi hija o mi hijo no estuviera ahí, en ella misma o en él mismo. Que a veces está rayando como con un autismo porque no quiere hablar con nadie, le estorba a todo el mundo, le estorba a la luz, le estorba todo. Estos son estados anormales, no los volvamos normales. Normales porque no bebe, no es adicta a ninguna droga, no es adicta a ningún psicotrópico, no es agresiva, no es agresivo. No es una conducta normal. No lo es. No lo es. Entonces no volvamos situaciones de las personas con este trastorno normales. Es estar alerta. Y si podemos estar alerta, sabemos prevenir, ayudar y no avanzar. ¿Por qué? Porque las personas con trastorno límite de personalidad, lo que más desean, la gran mayoría, lo que más desean es adquirir más y más territorio para estar más y más consigo mismos. ¿Por qué? Porque sus familias, la gran mayoría, sus familias son sus enemigos. Los protectores, los que los cuidan, son sus enemigos. Entonces, si están en silencio y le permiten estar totalmente en silencio en su territorio, ellos simplemente van a ganar más territorio ellos y se nos van a alejar. Uno dice, estuvo en mis ojos, en mi nariz y se me fue de las manos. Sí, aprendan mucho sobre este trastorno, por favor, familia, papás, mamás, hermanos, aprendan bastante, mucho sobre este trastorno. Bueno, les digo, es uno de los trastornos más difíciles de diagnosticar, pero también es uno de los trastornos más difíciles de avanzar en la mejoría cuando no tienen ese binomio. El binomio es psicólogo-psiquiatra. Por favor, el psicólogo es tan necesario como el psiquiatra. El psiquiatra es tan necesario como el psicólogo. Por favor, que sea un psicólogo que tenga conocimiento, experiencia en el trastorno límite de personalidad. Por favor, asegúrense de eso. Porque me llegan casos día tras día de personas profesionales, psicólogos, donde no tienen este conocimiento, no tienen este entrenamiento. Y lo que hacen es dañar o obstruir un proceso que pudo avanzar más rápido. Porque este trastorno no es igual que los otros, no es, vengan papás, mamás con los hijos, hablemos. No es así. Recuerden que las personas con trastorno límite de personalidad tratan siempre de guardarle la realidad a las personas, a los cuidadores, a las personas que más los aman. Recuerden que ellos son sus enemigos. Entonces siempre van a estar resguardados y guardándole cosas, situaciones. Entonces, con mayor razón hay que saber de todo esto. Para cuando uno hace una psicoterapia con una persona borderline o con los padres o con los hijos, uno tenga todo el pleno conocimiento
para llevarlos a cada uno de ellos a un lugar de bienestar. No para que se abra la brecha de enemistad, es que no quiero más, me largo, me voy, las reglas las rebasan por donde sea, ya los padres no pueden poner límites. ¿Por qué? Porque hubo un error de terapia. Entonces, no volvamos lo que no es normal, normal, por favor. Y enseguida viene otro episodio que es la euforia. Entonces llega la euforia, entonces llega la hipersensibilidad, la hiperactividad. Y ya empieza entonces el episodio que casi las personas que están por fuera del hogar, o por fuera o muy cerca de estas personas, no conocen. No conocen a una persona con trastorno límite de personalidad, con una ansiedad, con una tristeza o con una angustia que es diferente. La angustia que sienten las personas con trastorno límite de personalidad, la ansiedad, es diferente a la persona que no tenemos este trastorno. Es diferente. Porque la hipersensibilidad es muy fuerte. Entonces no quiere hablar con ninguna de sus personas que más lo protegen o la protegen, con los que más lo cuidan, con los que más están atentos. No quieren. Entonces les pido, por favor, aprendan, por favor, tengan compasión. Sí, no, o sea, no es, vuelvo y le repito, no es que no quieran aceptarlo, lo que pasa es que hay una negación, una etapa que se llama la negación, pero no se demoren papás, hermanos, mamás en aceptar este trastorno, porque más avanzan ellos. Entonces, acepten, sean observadores, por favor, sean observadores. Busquen formas, psicólogos que les den técnicas para abordar a sus hijos, o técnicas para abordar a su esposa, o técnicas para abordar a su esposo, técnicas psicoterapéuticas, para que no abramos más esa brecha. Y es la brecha ¿de qué? De la agresividad, porque cuando llega la hipersensibilidad llega la agresividad. Ya no quiere hablar con nadie, ya todo le estorba, no me hable, no quiero ni verla, aléjese, me estorba, y empieza entonces a recibir esa mamá, ese papá, esa esposa, ese esposo, palabras muy duras, que además deben de aprender en esas técnicas psicoterapéuticas que nada es personal. Nada es personal. Con una persona con trastorno límite de personalidad, nada es personal. Nada es personal. No te están diciendo que vos estorbás, no te están diciendo que vos no sirves para nada, no te están diciendo que vos los abandonaste, no están diciendo nada. Se están diciendo ellos mismos, pero como ellos no se ven, si venís a través del otro, entonces claro, como yo no me veo, no veo a mi espejo y yo insulto a esa otra persona que está ahí al frente mío, pero porque yo no me veo, porque la persona con trastorno límite de personalidad no se ve, pero agotan. Entonces no se agoten, papás, mamás, parejas, no se agoten, hermanos, no se agoten. Acepten que hay un trastorno y acepten toda esa técnica de psicoterapéutica. Les cuento que las personas que están haciendo estas técnicas psicoterapéuticas han mejorado ellos, no la persona con trastorno límite de personalidad, no ellos. ¿Por qué? Porque nada es personal. Nada es personal. Y porque porque no me estoy enganchando o no me engancho en situaciones de creencias, de estructuras de creencias, que ahí es donde yo lo hago personal.
Cuando hay algo personal es cuando me duele, cuando me da rabia, cuando me molesta, cuando me da tristeza, cuando me deprimo, cuando me da una pena moral por lo que me dijo. Ahí es necesario las técnicas, pero esas técnicas van muy aunadas a situaciones que vienen de la infancia, que ustedes como personas que están al lado de las personas con trastorno límite de personalidad necesariamente deben de superarlas para que nada sea personal, para que nada duela y para que yo pueda estar en realidad en esa compasión, en ese sentir de su dolor emocional, de sus angustias, de sus miedos, de sus desesperos, de su depresión, o de su paranoia, o su neurótico, lo que sea, que yo pueda tener esa compasión, que puede hablar y hablar y hablar y nada es personal, no es conmigo. Para eso es muy importante las técnicas. Entonces les pido por favor, un comportamiento en una persona con trastorno límite de personalidad, no lo vean normal. No lo vean normal. No estoy diciendo que es que vean que sus hijos o sus parejas son anormales, por favor, no. Pero no vean las cosas que lo que está pasando, va a pasar. Esto es una bobadita, esto es una pataletica pequeña. Pero la pataleta pequeña en los años es como una bola de nieve, pequeñita, pero cuando empiezas a rodar, eso va creciendo, eso va creciendo, eso va creciendo y eso creció. Y cuando creció, créanme que es difícil avanzar. Además sale más costoso. Y vuelvo y le repito, no hay una pastilla, no hay un medicamento. El psiquiatra no te va a mandar un medicamento para la conducta y mejorar la conducta y punto, porque no lo hay. Esa pócima mágica, química, no la hay. Lo que hay es medicamentos paliativos y todos son paliativos, momentáneos. Mientras que la psicoterapia de estas técnicas terapéuticas no son paliativas, son verdad, es una realidad, donde ustedes van aprendiendo, donde ustedes se van apropiando, donde ustedes van viendo resultados. Y no son resultados paliativos porque entonces a mí se me olvidó, hoy aprendí, mañana se me olvidó. No, lo que aprende hoy y da resultados seguirá ahí y avanzará. ¿Ya? Entonces no veamos o sea, una persona con trastorno límite de personalidad, la vida no es normal, no es convencional. Ellos están en un mundo de dolor. Y porque casi siempre preguntan, ellos se preguntan, ¿por qué no soy normal? Y ellos no están hablando de alguna enfermedad física, están hablando de una enfermedad emocional, una enfermedad que no se ve a simple vista, porque puedes ver un hombre hermoso, divino, puedes ver una mujer hermosa, divina, pero entren un poco más adentro de piel, que ahí es donde está la compasión, para que ustedes puedan ver y darse cuenta de que esta persona, ellos dicen que viven un infierno, y sí, porque el trauma les quitó la paz interior, el trauma les quitó la alegría de vivir. El trauma les quitó lo que le pertenece por derecho y es la felicidad. Pero también, ellos tienen derecho, pero si ellos también hacen terapia y esa terapia tenga técnicas psicoterapéuticas para que ellos deben estudiar y, mejor dicho, adiestrar el cerebro, adiestrar sus emociones,
Ni modo, ya les tocó. Entonces hay que entrenar esa emoción. Y en la medida en que se entrena esa emoción, se sana. Pero hay que hacerlo. Pero por favor, las personas que están cerca, muy cerca, y que son personas que aman y cuidan a estas personas con trastorno límite de personalidad, por favor, sean muy observadores. Por favor, tengan técnicas terapéuticas para que avancen. Y a medida que usted avanza, créame que la persona con trastorno límite de personalidad avanza. ¿Pero por qué avanza? Porque usted ya no se le enganchó. Ya no llora, ya no pelea, ya no grita, ya no pregunta. Ya simplemente se queda mirando con una mirada de ternura y de sentir su dolor emocional, su vacío, su angustia, sus miedos. Es de la única forma que lo aparentemente bien puede salir bien, cuando ustedes se apropien de esas técnicas terapéuticas, cuando ustedes aprenden a leer a su hija, a leer a su hijo, a leer a su esposa, a leer a su esposo, a leer sus amigos, a leer su compañero de trabajo, a leerlo. Pero no para juzgarlo, sino para ayudarle a que usted no se enganche con su dolor emocional. ¿Que ellos son conflictivos? Sí. Entonces, si ellos son conflictivos, ¿usted por qué se le engancha? ¿Usted por qué le responde? ¿Usted por qué se vuelve contestatario o contestataria? ¿Por qué? ¿O por qué no le contesta, pero su forma de contestar es el miedo, es el pánico, es arrinconándose, para que su hija o su hijo gane más territorio, tanto del lugar donde vive como de su vida? ¿Ya? Entonces, en la medida en que ustedes se hagan cargo de esta terapia, es donde ustedes van a entender que el trastorno del límite de personalidad sí se sana, y que sí se puede convivir y vivir con una persona con trastorno límite de personalidad. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ya la persona tiene la terapia psicológica, el acompañamiento psiquiátrico con el medicamento, sin el medicamento, y usted tiene ya un lenguaje diferente para abordar a su hijo, a su esposa o a su esposo, porque es necesario tener un nuevo lenguaje, porque ellos leen tus palabras como leen tus gestos. Entonces ahí vienen todos los enganches. Es de la única forma que no hay enganche. Entonces los invito a que, por favor, presten atención. Ellos son predecibles. Anoten, hoy pasó esto, y entonces empieza uno, o sea que tantos días está en este estado emocional, tantos días está en este otro estado emocional, tantos días está en este otro estado emocional. Además, si tienen medicamento, uno se da cuenta, a los 8 días de no tomarse el medicamento, ya ellos empiezan a tomar otra actitud. Entonces uno dice, ya, lleva 8 días sin tomarse el medicamento. Venga, ¿qué pasó con el medicamento? Cuéntame. Porque es que ellos deben de hacerse responsables de ellos, pero ustedes deben hacerle el acompañamiento. Es una responsabilidad. Si desean estar ahí con ellos, eso es la responsabilidad de que usted les haga el seguimiento, preguntándole. Es que le pregunto y me insulta. Claro que sí. O sea que usted no se ha apropiado de que esto es una enfermedad y que necesita entrenarse. Ya, usted se entrena, ya sabe cómo hacerle la pregunta, ya sabe cuál es el lenguaje para abordarlos a ellos. Y es un lenguaje universal que no genera brecha, no genera emociones, no se genera enganches. ¿Ya? Muy bien. Voy a pasar entonces a que miremos las preguntas, por favor.
Bueno, vamos a pasar las Buenas tardes, Eli. Buenas. Ya saben, las personas que nos quieran escribir y no quieren que revelemos su identidad, pueden escribirnos por el interno, y los que tienen el WhatsApp, por el WhatsApp. También nos pueden decir sus dudas y preguntas. Por aquí nos dicen: mi mamá cuando me da una crisis me abraza fuerte y llorando junto a ella se me pasa. Antes no sabía qué hacer ni decir y nos llevamos bien, gracias al que fue mi psicólogo. Qué bien, qué bien. Gracias por compartir. Y mira lo que te voy a decir. Continúa con tu psicólogo. No lo dejes. Si ya encontraste una persona psicóloga y que te dé técnicas terapéuticas y que te ha ayudado bastante, no lo abandones. No lo abandones. Les cuento que esto es de seguir ahí al lado del psicólogo. Ya por lo menos no es cada 8 días, pero puede ser cada 15 días, puede ser cada mes. Pero no lo abandones. Ok, por acá nos dice: mi familiar con TLP fue agresivo con el personal de seguridad del edificio. Ya tuve que pagar una multa de convivencia por eso. Debo poner en conocimiento del problema a administración para que no me sigan pasando sanciones, porque este TLP no se deja poner límite. Ya nos toca vender porque no se lleva bien con la administración y los celadores. Muy bien. Primero que todo hay que saber qué edad tiene la persona con la que, qué edad tiene, cuánto hace que ustedes se dieron cuenta que él tenía trastorno de límite de personalidad. Pregunto si ustedes han buscado un psicólogo que le dé técnicas terapéuticas para que le coloque límite a la persona con quien están ustedes conviviendo. Porque la pregunta siguiente es: muy bien, usted vende. La siguiente pregunta es: ¿usted se va a llevar nuevamente a la persona a convivir con ella? ¿La persona con TLP se la va a llevar a vivir con él, con usted? Y si es así, entonces ¿cuántas veces va a vender? Ok. Por aquí nos dicen: ¿qué quiere decir exactamente que la persona no se ve desde la psicología? Mira, cuando hay un trauma y el trauma fue muy pequeña, hay una esencia, llamémosla así, que se llama identidad. La identidad es la que me hace pertenecer, ser para pertenecer. Cuando sucede el trauma, la niña o el niño en ese momento se fracciona la identidad. Cuando se fracciona la identidad, vas avanzando de edad cronológicamente, pero psicológicamente te quedaste en la edad en que fue y sucedió el episodio, el trauma. Y el comportamiento y las actitudes, vas a seguir avanzando en edad, pero van a seguir siendo de la niña que en ese momento sucedió el trauma. Y ahí es donde las personas con trastorno límite de personalidad se salen de lo convencional. ¿Qué quiere decir convencional? De lo que para yo relacionarme y tener una muy buena interacción social, debo de respetar y tener límites. Donde no ser territoriales, no formar un malestar o un escándalo porque está mi pareja allí o está mi amiga, porque también son territoriales con las amistades, y las amistades, alguien le habló pero no le prestó atención a ti, pero ya eso te generó un malestar, estás en un caos. Exactamente es eso. La identidad te ayuda a tener un estilo de vida, un proyecto de vida, una estabilidad social, personal e individual, donde vas avanzando, que a medida que va avanzando llega la madurez. Entonces cada etapa es una etapa de madurez que hay que ir avanzando y que
con el trastorno o el trauma, perdón, con el trauma que generó el trastorno, lo fraccionó. Y entonces es difícil que tengan esa identidad porque siempre van a ser niñas o siempre van a ser niños. Así es. Por acá nos preguntan por el interno. Doctora, ¿usted puede profundizar un poco más en la diferencia de sanar y curar? Sí. Curar, no se van a curar. Por eso es que se confunde el trastorno límite de personalidad con una enfermedad genética. Tenemos una amígdala que está detrás de las orejitas, en el segundo cerebro, en el cerebro límbico. Esa es el comando, se llama la amígdala del cerebro, y es el comandante del miedo, el comandante del control de supervivencia, llamémoslo así. Pero tenemos el primer cerebro, que es la reacción a la emoción. Tenemos el segundo cerebro, que es el cerebro límbico, que es el que procesa esa emoción y se convierte en sentimiento. Y la amígdala es la que lleva la información como al prefrontal y decir, no basta, esto fue una charla, deje sí, no hay problema, se equivocó, no estemos alerta, relajémonos, por decir algo. Entonces, ahí hay un trauma físico que la misma emoción generó un problema biológico o fisiológico, perdón, un problema fisiológico, donde mi amígdala se afectó. Ahí es donde está el problema. Cuando ustedes entrenan su ira, su rabia, su angustia, su depresión, su ansiedad, su vacío emocional, ustedes lo que están es haciendo que la amígdala retome el autocontrol, mi autocontrol. Cuando tú logras que esa amígdala tenga tu autocontrol, ahí te estás sanando porque lo hiciste conscientemente, ¿ya? Mientras que las personas que no tuvimos ese trauma, a nosotros nos dijeron, salude al entrar, despídase al salir, hay unas normas sociales, hay que comer así, hay que vestir así, hay que hablar así, no grite, no sea estridente, y nosotros fuimos aprendiendo, y eso fue parte normal en nuestro inmerso mundo infantil. Pero para las personas con trastorno límite de personalidad, no. Ya desataron una ira, desataron un miedo con una ira. Ahí es donde hay que trabajar una y otra vez con todas las psicoterapia y técnicas terapéuticas para adiestrar, domar esa amígdala que trae lo que es el miedo y la ira. Muy bien. Entonces ahí sí se sana. Ok. Por acá nos dicen muchas gracias, eres excelente. La expresión no te enganches es todo un hit. Muchas gracias por tu maravilloso programa. Un abrazo. Gracias, muchísimas gracias. En la medida de lo posible, estoy compartiendo con ustedes, toda esta experiencia, tanto personal como profesional, con cada uno de ustedes, desde el amor y la compasión, para que podamos convivir con ellos y seamos felices con ellos. ¿Qué herramientas recomienda para tratar de explicar los síntomas de manera que una pareja pueda comprender mi condición? Explicar que los errores no fueron personales. A ver si logré entender. La pregunta es cómo explicarle a otra persona o a su pareja sobre su trastorno límite de personalidad. Me responde sí o sí no, por favor. Okay. Doctora, ¿a cuál miedo se refiere? ¿Al abandono solamente? Mírame, el miedo es general, es un miedo general. Un miedo a que cuando el niño pasa por un trauma, y acuérdense que el niño está en el mundo de los gigantes y quien le recibe al niño es el mundo de los gigantes, quien le da protección es el
el mundo de los gigantes, lo alimenta, lo vista, lo baña, le da de seno. ¿El niño qué dice? El niño asume que ese mundo de los gigantes para ellos es su máxima protección. Cuando uno es mamá y uno le ha tocado ver que el hijo tiene ciertas dificultades en el colegio, lo primero es que vienen y hablan con la mamá o con el papá a ver qué acción toma ese gigante para que lo salve, ¿ya? Entonces, el niño o la niña está confiado en que ese adulto que se le está acercando es un adulto donde le está dando bienestar. Pero en el momento en que ese adulto abusa sexualmente, lo abandona físicamente o un abandono ficticio o un maltrato psicológico o físico muy fuerte, o le hacen bullying, el niño ahí entra en una invalidación. Ya no sabe qué hacer, porque él estaba en un mundo donde hay protección. La protección viene de los adultos. Pero en ese momento, ahí el niño siente miedo, pánico, mucho pánico, por cualquiera de los eventos que les acabo de mencionar. Ok, la persona que ya le dio respuesta le dijo que sí, doctora. Entonces, mírame, cuando la persona con trastorno límite de personalidad sabe que tiene este trastorno y quiere hablar de su trastorno, es porque ya lleva muchos años de tratamiento psicológico. Ojo, muchos años de tratamiento psicológico donde yo puedo abordar a mi pareja, pero no a los 8 días de haberlo conocido. ¿Ya? Estamos hablando con mi pareja que ya llevo 6 meses, que ya no he tenido sexo durante esos 6 meses. Y ya queremos pasar a un segundo nivel, que es ya una pareja. ¿Ya? En esos 6 meses me estoy dando cuenta que yo puedo conocer a la otra persona, que me estoy dando cuenta de lo que es la otra persona. Y que esa persona quiere en realidad estar conmigo. Y que yo estoy como trastorno, con el trastorno límite de personalidad tengo una responsabilidad conmigo misma. Y es las terapias psicológicas. Entonces, cuando esto sucede es porque llevo mínimo unos 3 años con mi psicoterapeuta. Y ahí, después de esos 6 meses, puedo sentarme a hablar con mi pareja y decirle, ven, yo llevo 3 años en manos de una psicóloga. Porque yo sufrí un trauma pequeña. Y ese trauma me descuadró emocionalmente, psíquicamente. Pero yo quiero compartirlo contigo porque soy adulta y responsable de mí misma y quiero que tú lo sepas si deseas continuar conmigo. Y si deseas continuar conmigo, esto sería importante que pudieras hablar, tener una cita con mi psicóloga, te explique y que leas estos libros. Truqui, triqui, 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 y traca. Estos son los libros. Pero quiere decir que yo ya tengo el control voluntario de las emociones, como el control voluntario de los celos, el control voluntario de los gritos, el control voluntario de la ira, el control voluntario de la depresión, el control voluntario de la angustia, el control voluntario del vacío en el estómago, el control voluntario de esa hipersensibilidad, de esa euforia, el control. Pero si tú no tienes control, ¿cómo pretendes que tu pareja lo haga por ti? Es muy difícil. Hazte primero responsable de ti misma. Ve donde el psicólogo mínimo 3 años, consecutivos cada 8 días. Ahí vas a entender por qué es importante que estés 3 años con un psicólogo. Y para luego hablarle a tu pareja de lo que tú tienes. Porque todos tenemos un trauma. Todos tenemos. Unos más y otros mucho menos. Todos tenemos guiones, unos más y otros menos.
pero es muy importante que uno se haga cargo. Si yo voy a hablar de mi trastorno límite de personalidad es porque yo ya me estoy haciendo cargo, mínimo 3 años, con mi pareja. Pero mientras tanto no. Si tú no estás en psicólogo, mínimo 3 años, ¿cómo le vas a hablar? Te pregunto, cuando tú estás en terapias psicológicas, en seguimiento, porque ya eso es un seguimiento terapéutico. ¿Estás en seguimiento terapéutico, psicológico? Por acá nos dicen, el no poder levantarse de la cama y sentirse cansada y sin motivación, sin razón aparente, ¿es un foco rojo? ¿Se trabaja con el psiquiatra o el psicólogo? Eso es un foco rojo. Lo ideal es trabajarlo a tiempo con el psicólogo. Te voy a explicar por qué con el psicólogo, porque el psicólogo te va a hacer consciente y luego pasas al psiquiatra. Porque cuando pasas al psiquiatra no te va a dar mucho medicamento con altos miligramos, sino con bajos, pocos medicamentos y con una cantidad de miligramos bajitos, porque ya tú eres consciente y ya no necesitas una dosis tan alta. Entonces lo ideal, estas alertas, es que pases al psicólogo, el psicólogo luego te haga consciente y de ahí pases al psiquiatra. Por aquí nos dicen, ya ver que se me salió. Ok. Nos dicen, doctora, hay prejuicios sobre las medicaciones. Yo sobre las medicaciones no voy a hablar, les voy a explicar por qué. Un momentico, doctora. Ya. Y luego le dicen, hay prejuicios sobre las medicaciones. En el caso de mi hija, hubo que empezar con psiquiatra y próximamente será derivada al psicólogo. Ok, perfecto. Quiere decir que la niña tuvo unos estados descontrolados a nivel emocional y por eso tuvieron que ir primero donde el psiquiatra. Perfecto, eso está bien. Pero aquí lo ideal es que ustedes aprendan a leer antes de, ¿ya? Porque vuelvo y les digo, es importante el psiquiatra como el psicólogo. Y el psiquiatra no tiene el medicamento para sanarles el estado emocional, ni de la ira, ni de la depresión, ni de la euforia, ni la agresividad. No, son paliativos. Simplemente coge y va a dormir un poquitico el neurotransmisor, ¿cierto? Pero la que se debe de ser consciente de que debe de trabajar esos estados emocionales cambiantes de un momento a otro es la persona con trastorno límite de personalidad. Pero además, mamá, usted debe de estar en manos de un psicólogo terapeuta que le enseñe estas técnicas terapéuticas para que le ayude a su hija y avance rapidito en el autocontrol voluntario de las emociones, pero también en la autosanación. Okay. ¿Es necesario explicar a las personas que somos TLP o de qué manera manejar el entendimiento? Míreme, esta pregunta me la hacían esta semana un paciente. Yo no necesito tener aquí, vea, soy TLP. No, por favor, no. Lo que sí hay que saber es que necesitas ser responsable de ti misma y de ti mismo. Y que en el momento más oportuno lo puedas hablar. ¿Por qué? Porque ya cuando lo vayas a hablar es porque estás en un momento de más, digamos, de más avance en la relación, bien sea de amistades o en la relación afectiva, en la que sea. ¿Ya? Porque hay un avance, ya hay algo de intimidad. ¿Correcto? Pero mientras tanto, ¿para qué? ¿Qué van a entender ellos? ¿Quieres que te tenga lástima o compasión? La compasión, ok.
Entonces, primero trabaja tu autocontrol. Cuando tengas tu propio autocontrol, vas a entender qué es la compasión del otro para contigo. De resto, si tú no has trabajado el control voluntario de las emociones, ¿para qué hablarlo? Mi caso es que llevo muchos años con mi esposa. Mi comportamiento fue terrible durante mucho tiempo: violencia de gritos, agresividad, poca responsabilidad afectiva. Luego me enteré de mi condición y quisiera explicar estos actos de alguna manera. Recientemente comencé mi tratamiento psiquiátrico y psicológico. Entonces, ¿qué es lo que necesita esta persona? ¿Cómo abordar a su pareja? Pero si ya lleva muchos años con la pareja, o ya tiene una nueva pareja. No sé. Vuelve a repetir, por favor. Mi caso es que llevo muchos años con mi esposa. Mi comportamiento fue terrible durante mucho tiempo: violencia de gritos, agresividad, poca responsabilidad afectiva. Luego me enteré de mi condición y quisiera explicar estos actos de alguna manera. Recientemente comencé mi tratamiento psiquiátrico. Mírame, es muy importante que hayas empezado tu tratamiento psiquiátrico, pero también es muy importante que hayas empezado el tratamiento psicológico. Para que tu esposa te crea, es necesario que tú estés tan comprometido contigo en la terapia. Quien hace eso es la terapeuta. Te lleva a un momento, a un estado de bienestar para poder hablar. Pero cuando te lleve a ese estado de bienestar, donde el medicamento baje, donde seas tú el responsable de tus neurotransmisores, donde controles tus propios neurotransmisores, tus propias emociones, ya tu esposa no necesita mucho que hablar. Ya sabe que algo tenía mi esposo, ya está muy bien y ya todo está dentro de un estado de bienestar. ¿Ya? Pero si lo quieres hablar ya, porque lo sabes hace poquito y porque quieres explicarle a ella, es que yo no era el responsable, eso, ese monstruico era ese que se llama TLP. No, es que ese TLP no está fuera de ti. Ese TLP lo tienes tú adentro. Tus actitudes, son tu comportamiento, tus actitudes. Yo te diría a ti, avanza. Avanza si quieres el primer año en psicoterapia, no en los medicamentos. Avanza en la psicoterapia. Para que después me vuelvas a preguntar, yo ya te doy otra respuesta. Ok, rápidamente. Doctora, ¿cómo puedo ayudar a un familiar de 50 años y en tratamiento que tiene episodios de autolesión? La persona lo niega, pero es muy evidente. Esa persona está en tratamiento psicológico. Le hacemos una pregunta formal para que nos responda, por favor, porque ya... Esa es la última. Y luego le dicen: doctora, llevo 2 años sin medicamento y sin psicoterapia. Dentro de ese lapso, solo he tenido una recaída. ¿Tengo que tener debida la terapia o cómo saber en qué momento dejar mi terapia sin necesidad que me den de alta? Mírame, te voy a decir algo. La psicoterapia no la abandones nunca, el resto de lo que queda de tu vida. Si te quedas 70 años de psicoterapia. 70 años, ¿ya? Y vas a encontrar un bienestar el resto de tu vida, porque te va a ayudar muchísimo. Ya, vuelvo y te digo, ya las psicoterapias no van a ser tan seguidas, sino muy pausadas, pero psicoterapias. Ok, por acá le respondieron para terminar. La persona de 50 años, doctora, solo tiene tratamiento psiquiátrico. Mira, si tú quieres ayudar a esta persona, necesitas un psicólogo, psicoterapeuta que te enseñe estrategias de convivencia para con esta persona si quieres convivir con ella. En la medida en que tú estés con esas técnicas terapéuticas, es que puedes y vas a ayudarle a él a avanzar en su malestar. Una persona de 50 años no la veo diciéndole: vea, vaya para donde el psicólogo, vaya donde el psicólogo, es que usted necesita un psicólogo. No lo veo. Y si está haciendo autolesiones, menos todavía. Entonces, si tú quieres ayudarle y de verdad deseas y tienes esa compasión,
entra tú a las técnicas, a aprender técnicas psicoterapéuticas para que le puedas ayudar. Bueno, esta es la última. Les agradezco muchísimo. Gracias por estar acá. Nos vemos dentro de 8 días en otro tema también importante. Y vamos a ver si abordamos lo que son las amígdalas y cómo hacer que esas amígdalas las conozcan para que ustedes puedan trabajar ese autocontrol voluntario. Vamos a mirar a ver si la próxima semana abordamos este tema. Una feliz tarde, muchísimos éxitos y gracias por estar acá con nosotros.